Muy buenas noches, estábamos esperando para poder iniciar este programa y de esta forma darle a conocer las noticias destacadas con su respectivo análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches para ti y buenas noches para todos los televidentes. Definitivamente hoy, 20 de mayo, pues sigue la noticia, siguen los análisis y el coronavirus, Sandy, ha llegado a todas partes. Y no se salvan ni siquiera las entidades estatales, ¿no? Donde se supone que hay protocolos pues también muy estrictos. ¿Puedes contarnos sobre este tema? Por supuesto, Julio, ya lo adelantabas tú, pero aquí tenemos el resumen de las entidades públicas que ya han registrado casos positivos de COVID-19. Este es nuestro primer tema de análisis, pero le presentamos antes la siguiente información. Autoridades del Congreso confirmaron el primer caso de COVID-19 en su personal. La persona que dio positivo es una mujer que se encontraba suspendida de sus labores por una intervención quirúrgica en un hospital. Aunque se descartó la presencia de la persona positiva en las instalaciones del Congreso, se están tomando medidas de desinfección. Dentro del Ejército de Guatemala se reporta que 6 militares dieron positivo para COVID-19. Uno de ellos ya se habría recuperado. En total, más de 100 personas se encuentran bajo cuarentena y seguimiento del hospital militar. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, informó que un trabajador del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, ubicado en la zona 6 capitalina, presentó síntomas relacionados con el COVID-19. Se informó que la persona fue aislada y no representó ningún riesgo para el resto de pacientes y colaboradores de esa unidad médica. El INASIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ha informado sobre 2 casos sospechosos dentro de sus instalaciones. El primer caso surgió en el área metropolitana, fue trasladado al IGS y quienes tuvieron contacto con la persona infectada fueron enviados a cuarentena. El segundo caso ocurrió en la subsede municipal de Malacatán, San Marcos. Autoridades tomaron la decisión de cerrar temporalmente el lugar porque la persona sospechosa tuvo contacto directo con todo el personal. El Ministerio de Economía también informó que uno de sus trabajadores dio positivo. Estaba asignado a una de las dependencias externas al edificio central y fueron activados los protocolos previamente definidos. Este miércoles el organismo judicial informó de un caso positivo. Se trata de una persona asignada al Centro de Justicia Civil de la Zona 9 capitalina. Se informó que se tomaron las medidas de resguardo para el afectado y su grupo de trabajo. Además, se desinfectó y aisló la judicatura señalada. El pasado 8 de mayo, la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó el hallazgo de 9 médicos contagiados en el Hospital Nacional de Chimaltenango. También se reportó el caso de 2 médicos del Hospital San Juan de Dios que dieron positivo. Además, la PDH ha informado sobre casos en personal de salud del Hospital de Matitlán, la Unidad del Enfermo Renal Crónico, el Hospital Roosevelt, el Hospital de Salud Mental Federico Mora, el Hospital de Totonicapán, el Centro de Salud de Puerto Barrios Izabal y Santa Catarina La Tinta, Alta Verapaz. La Policía Municipal de Tránsito confirmó que 6 agentes dieron positivo a la enfermedad. Los casos son llevados por el IGS. A otros 54 agentes de la PMT se les realizó la prueba y se está a la espera de los resultados. Mientras que dentro de la Policía Nacional Civil, 113 agentes han dado positivo. Todos ellos se encuentran en el IGS. Se conoce que los casos positivos se han encontrado en distintos puntos del país. Yo no sé si al ver estos datos le queda a usted alguna duda de que todos, efectivamente todos los guatemaltecos somos vulnerables al contagio del COVID-19. Me acompaña junto con Sandy Monroy a ver los siguientes datos porque esto es relevante, Sandy. Sin embargo, hay que decir que hay lugares específicos, es decir, quizá instituciones o donde el riesgo de contagio se eleva por la concentración de personas en primera instancia, ¿verdad? Las entidades públicas están funcionando. Y ahí ya voy a hablar sobre eso porque tengo algunas observaciones, Andy. Y generalmente una de sus características como entidad pública es, primero, el poco espacio para poder mantener un distanciamiento social adecuado entre sus colaboradores. Muchas de estas instituciones públicas, además, atienden a usuarios, ¿no?, que vienen de la calle específicamente, que pueden provenir de cualquier parte del país y que es una situación que ya per se aumenta el riesgo de contagio. Efectivamente, por eso también es importante que tomen en cuenta ciertas medidas, por ejemplo, de distribución con los horarios, el teletrabajo, diversas opciones para priorizar únicamente los que sí o sí tienen que llegar a las instalaciones, para que de esta forma los vayan incluso turnando, Julio, porque de esta forma entonces vamos a evitar el riesgo y las aglomeraciones también. Es cierto, se tiene que operar, tienen que funcionar, pero también hay formas de hacerlo. Eso es muy correcto, Sandy. A ver, a mí no me parece lógico cierta situación. Estamos en pleno, en el epicentro de una pandemia, en la curva más ascendente.
Y obviamente las instituciones públicas, como son de servicio público, deben de seguir operando. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Porque eso es difícil detenerlo. Sin embargo, sí se pueden hacer situaciones como las que tú mencionabas. A ver, si yo tengo en una institución, digamos en un ministerio, 500 personas que trabajan en ese ministerio, ¿por qué no las divido en 2 o 3 grupos para que no todos los días lleguen, por ejemplo, todos los colaboradores? Esto ya me va a permitir a mí tener cierta situación de distanciamiento primero y cierta situación de control con las personas que van llegando por aquello de que alguno presente síntomas y si alguno se contamina o se contagia, como vemos que efectivamente está pasando, pues poder de alguna manera visualizarlo, apartarlo y tratarlo de una forma tal vez más adecuada sin que ponga en riesgo a muchísimas personas, que es lo que ha estado pasando generalmente en las instituciones públicas, ¿verdad? Y aquí solo haría una excepción en las instituciones de seguridad, porque ahí obviamente necesitas a todos los elementos. Las instituciones de seguridad, obviamente los bomberos. Las instituciones médicas. Efectivamente, que necesitan sí o sí estar el personal en total disposición, porque obviamente es muy necesario. Y vemos que ellos se arriesgan mucho, Julio. Imagínate, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, yo he visto cómo han andado constantemente con sus mascarillas, algunos con guantes, están protegidos y aún así hay varios que ya han dado positivo. Entonces, obviamente el riesgo también es constante y por lo tanto también las medidas se tienen que mantener, pero te diría, las medidas a nivel individual, porque creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos cumplirlas. La responsabilidad inicia en cada uno de nosotros y por supuesto lo que tanto hemos dicho acá en A la Medida, fuera de cuidarse, fuera de tener esa situación de la mascarilla, del uso de gel, del lavado de manos y de muchos otros cuidados también en lo personal, tenemos que estar bien conscientes de una situación. Es decir, el COVID-19 está presente, está allí en el ambiente, que no lo podamos ver no significa que se haya ido, es una pandemia de hecho, y va a afectar, así como lo está haciendo en gran escala ya en este momento a las entidades estatales, porque Sandy, ninguno de los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque hoy se dieron casos de contagio en un juzgado precisamente civil allá ubicado en la zona 9 capitalina, entonces ninguna de los 3 poderes del Estado pueden decir en este momento estamos libres de colaboradores contagiados de COVID-19, pero esto que pasa en el Estado, Sandy, puede pasar y seguramente también pasará y está pasando en las empresas privadas, puede pasar obviamente en la calle, puede pasar con cualquiera si no tenemos esas normas de cuidado personal que tú mencionas. Y aparte de ello, Julio, algo que hay que destacar es que afortunadamente estos casos en todas las instituciones, en varias empresas que también ya se han registrado, se han logrado localizar, se han logrado identificar, han seguido el protocolo de salud en este caso, se han hecho las pruebas, los traslados correspondientes y se ha evitado que se propague dentro de las instalaciones. Creo que ese es un punto bueno porque imagínate tú que una persona tenga síntomas o que ya esté entonces con el COVID-19, no dé aviso, no se tomen, por ejemplo, las medidas como la toma de temperatura y que tenga ese relacionamiento con otras personas, esto puede ser un foco precisamente de contagio, Julio. Yo creo que esto hasta el momento pues no ha sucedido de esta manera. Esto es muy cierto, no ha sucedido de esta manera, pero sí yo creo que es un buen llamado de atención y por eso como tema de análisis es excelente dar a conocer a usted que pues yo no puedo decir ninguna, pero sí muchas instituciones del Estado han estado en el foco de la contaminación. Y aquí hay que decir una cosa ya muy clara. Si quieren lo ponemos por favor en pantalla, aunque lo hemos analizado ya contigo verbalmente, podemos recapitularlo, Sandy. A ver, existen servidores públicos que por su propio trabajo, por la naturaleza del mismo, ¿verdad?, están en esa primera línea potencial de contagio del COVID-19. Y aquí nos estamos refiriendo, tú lo decías de una manera muy concreta, primero los trabajadores de la salud, son los que tienen más cercanía con esta situación. Los policías, tanto de PNC como de tránsito, pero también hoy estamos dándonos cuenta que todas aquellas personas que por su interrelación, por ejemplo, en los juzgados, en las dependencias estatales, en las municipalidades, en todas partes, llegan y se correlacionan con muchas otras personas. Si las instituciones estatales entonces, Sandy, corren riesgo y son vulnerables, lo mismo sucederá en las empresas privadas, por lo cual esto tiene que ser una alerta temprana para cada una de las empresas privadas también, para que no les suceda lo mismo. El Estado de Guatemala, además, Sandy, tendrá que aprender con esta situación, primero a convivir con potenciales contagios de sus colaboradores, pero más importante aún, Sandy, a implementar protocolos para continuar también
con sus servicios, porque no puede ser que se den estos contagios como se seguirán dando y que se paralicen las actividades de las instituciones del Estado. Al final de cuentas son servicios públicos, ellos son servidores públicos. Efectivamente, Julio, y por eso hemos visto que, por ejemplo, cuando pasó en el Ministerio de Economía, en el INASIF, en el organismo judicial, en cada una de las dependencias del Estado, en cada una de las instituciones, se ha tomado la opción de que, por ejemplo, una persona se identifica, se hace el traslado correspondiente, se procede a desinfectar, porque obviamente es algo que se debe hacer inmediato, y luego continúan operando, porque también lo han tomado de esa forma, han estado funcionando. Entonces creo que también los protocolos se han ido acatando también, porque recordemos que en este momento hay servicios que son indispensables y que obviamente se deben continuar prestando. Deben continuar prestando, y en los lugares donde el servicio tal vez no requiere tanto, digamos, la presencia de todos en ese momento, minimizar la presencia de aquellos que no deben de estar, minimizar ese tipo de reuniones que a veces se dan interinstitucionales. Tú lo decías, tal vez en el servicio público es difícil lo del teletrabajo, yo lo comprendo, pero sí, por ejemplo, si me tengo que reunir con otros funcionarios, si tengo que hacer unas grandes reuniones, ¿y por qué no se hace a través de una plataforma digital? Tantas que hay ahora para hacer esas teleconferencias, esas videoconferencias, en las cuales no necesariamente tengo que estar presencialmente y puedo resguardar mi salud y la salud de otros. Algunos funcionarios públicos probablemente ya estén implementando esta cuestión, pero otros prefieren la tradicional reunión donde están 20, 30 ahí reunidos, y eso ¿de qué te sirve? Inclusive, ojo acá, para la 9ª legislatura, que ha estado citando a muchísimos funcionarios, inclusive del Poder Ejecutivo, quizá este no sea el mejor momento, no solo porque estamos en medio de una pandemia, sino porque ustedes mismos como legisladores pueden salir infectados. Efectivamente, entonces incluso esa es una muy buena opción, Julio, que por ejemplo las citaciones puedan ser por videollamadas, esas videoconferencias, y no necesariamente desplegar, porque por ejemplo, si necesitan una respuesta de un funcionario en el lugar donde está laborando, donde está supervisando, incluso puede allí tener el contacto, puede ocuparse unos momentos, incluso aceptar que deleguen también ese tipo de funciones para unos viceministros u otras personas, porque sabemos que obviamente en este instante hay una emergencia que atender y que obviamente hay prioridades. Es correcto. Si me permites, para concluir este tema, y esto por obviamente después de 20 años de estar en el tema de seguridad y de justicia aquí en Guatemala, a la instancia coordinadora de modernización del sector justicia le haría el llamado de lo siguiente: así como hay cosas que hay que implementar en su momento urgentemente, como las medidas sustitutivas, las medidas alternativas, los brazaletes de control telemático, también piénselo a lo interno de ustedes, jefes de la instancia del sector justicia, ¿por qué no se pueden hacer las audiencias virtuales? Se gastaría menos tiempo, se pondría menos en riesgo a la población, se gastarían menos recursos y no habría que estar haciendo tanto traslado de reos. ¿Cuál es el problema? El tema de la firma electrónica. Bueno, pues hay que hacer los cambios en la ley y hay que buscar los consensos. Yo ahí la dejaría en este instante. Muy bien, Julio. Vamos a finalizar de esta forma el primer tema y vamos a hacer una pausa en este momento. Pero cuando regresemos hablaremos acerca de seguimientos que se hacen a tiendas, Julio. Claro que sí, especulación de precios en la pandemia. Usted tal vez el día viernes, sábado, domingo fue a comprar 4 helados y 3 chucherías y le cobraron casi 100 quetzales. Hablaremos de esto. Mientras tanto no cambie, porque nosotros a esta hora somos a la medida. Muy buenas noches, estábamos esperando para poder iniciar este programa y de esta forma darle a conocer las noticias destacadas con su respectivo análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buena noche para ti y buena noche para todos los televidentes. Definitivamente hoy, 20 de mayo, pues sigue la noticia, siguen los análisis y el coronavirus, Sandy, ha llegado a todas partes. Y no se salvan ni siquiera las entidades estatales, ¿no? Donde se supone que hay protocolos pues también muy estrictos. ¿Puedes contarnos sobre este tema? Por supuesto, Julio, ya lo adelantabas tú, pero aquí tenemos el resumen de las entidades públicas que ya han registrado casos positivos de COVID-19. Este es nuestro primer tema de análisis, pero le presentamos antes la siguiente información. Autoridades del Congreso confirmaron el primer caso de COVID-19 en su personal. La persona que dio positivo es una mujer que se encontraba suspendida de sus labores por una intervención quirúrgica en un hospital. Aunque se descartó la presencia de la persona positiva en las instalaciones del Congreso, se están tomando medidas de desinfección. Dentro del Ejército de Guatemala se reporta que 6 militares dieron positivo para COVID-19. Uno de ellos ya se habría recuperado. En total, más de 100 personas se encuentran bajo cuarentena y seguimiento del hospital militar.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, informó que un trabajador del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, ubicado en la zona 6 capitalina, presentó síntomas relacionados con el COVID-19. Se informó que la persona fue aislada y no representó ningún riesgo para el resto de pacientes y colaboradores de esa unidad médica. El INASIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ha informado sobre 2 casos sospechosos dentro de sus instalaciones. El primer caso surgió en el área metropolitana, fue trasladado al IGS y quienes tuvieron contacto con la persona infectada fueron enviados a cuarentena. El segundo caso ocurrió en la subsede municipal de Malacatán, San Marcos. Autoridades tomaron la decisión de cerrar temporalmente el lugar porque la persona sospechosa tuvo contacto directo con todo el personal. El Ministerio de Economía también informó que uno de sus trabajadores dio positivo. Estaba asignado a una de las dependencias externas al edificio central y fueron activados los protocolos previamente definidos. Este miércoles el organismo judicial informó de un caso positivo. Se trata de una persona asignada al Centro de Justicia Civil de la Zona 9 capitalina. Se informó que se tomaron las medidas de resguardo para el afectado y su grupo de trabajo. Además, se desinfectó y aisló la judicatura señalada. El pasado 8 de mayo, la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó el hallazgo de 9 médicos contagiados en el Hospital Nacional de Chimaltenango. También se reportó el caso de 2 médicos del Hospital San Juan de Dios que dieron positivo. Además, la PDH ha informado sobre casos en personal de salud del Hospital de Matitlán, la Unidad del Enfermo Renal Crónico, el Hospital Roosevelt, el Hospital de Salud Mental Federico Mora, el Hospital de Totonicapán, el Centro de Salud de Puerto Barrios Izabal y Santa Catarina La Tinta, Alta Verapaz. La Policía Municipal de Tránsito confirmó que 6 agentes dieron positivo a la enfermedad. Los casos son llevados por el IGS. A otros 54 agentes de la PMT se les realizó la prueba y se está a la espera de los resultados. Mientras que dentro de la Policía Nacional Civil, 113 agentes han dado positivo. Todos ellos se encuentran en el IGS. Se conoce que los casos positivos se han encontrado en distintos puntos del país. Yo no sé si al ver estos datos le queda a usted alguna duda de que todos, efectivamente todos los guatemaltecos somos vulnerables al contagio del COVID-19. Me acompaña junto con Sandy Monroy a ver los siguientes datos porque esto es relevante, Sandy. Sin embargo, hay que decir que hay lugares específicos, es decir, quizá instituciones donde el riesgo de contagio se eleva por la concentración de personas en primera instancia, ¿verdad? Las entidades públicas están funcionando. Y ahí ya voy a hablar sobre eso porque tengo algunas observaciones, Andy. Y generalmente una de sus características como entidad pública es, primero, el poco espacio para poder mantener un distanciamiento social adecuado entre sus colaboradores. Muchas de estas instituciones públicas, además, atienden a usuarios, ¿no?, que vienen de la calle específicamente, que pueden provenir de cualquier parte del país y que es una situación que ya per se aumenta el riesgo de contagio. Efectivamente, por eso también es importante que tomen en cuenta ciertas medidas, por ejemplo, de distribución con los horarios, el teletrabajo, diversas opciones para priorizar únicamente los que sí o sí tienen que llegar a las instalaciones, para que de esta forma los vayan incluso turnando, Julio, porque de esta forma entonces vamos a evitar el riesgo y las aglomeraciones también. Es cierto, se tiene que operar, tienen que funcionar, pero también hay formas de hacerlo. Eso es muy correcto, Sandy. A ver, a mí no me parece lógico cierta situación. Estamos en pleno, en el epicentro de una pandemia, en la curva más ascendente. Y obviamente las instituciones públicas, como son de servicio público, deben de seguir operando. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Porque eso es difícil detenerlo. Sin embargo, sí se pueden hacer situaciones como las que tú mencionabas. A ver, si yo tengo en una institución, digamos en un ministerio, 500 personas que trabajan en ese ministerio, ¿por qué no las divido en 2 o 3 grupos para que no todos los días lleguen, por ejemplo, todos los colaboradores? Esto ya me va a permitir a mí tener cierta situación de distanciamiento primero y cierta situación de control con las personas que van llegando por aquello de que alguno presente síntomas y si alguno se contamina o se contagia, como vemos que efectivamente está pasando, pues poder de alguna manera visualizarlo, apartarlo y tratarlo de una forma tal vez más adecuada sin que ponga en riesgo a muchísimas personas, que es lo que ha estado pasando generalmente en las instituciones públicas, ¿verdad? Y aquí solo haría una excepción en las instituciones de seguridad, porque ahí obviamente necesitas a todos los elementos. Las instituciones de seguridad, obviamente los bomberos. Las instituciones médicas. Efectivamente, que necesitan sí o sí estar el personal en total disposición, porque obviamente es muy necesario. Y vemos que ellos se arriesgan mucho, Julio. Imagínate, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito
tránsito, yo he visto cómo han andado constantemente con sus mascarillas, algunos con guantes, están protegidos y aún así hay varios que ya han dado positivo. Entonces, obviamente el riesgo también es constante y por lo tanto también las medidas se tienen que mantener, pero te diría, las medidas a nivel individual, porque creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos cumplirlas. La responsabilidad inicia en cada uno de nosotros y por supuesto lo que tanto hemos dicho acá en A la Medida, fuera de cuidarse, fuera de tener esa situación de la mascarilla, del uso de gel, del lavado de manos y de muchos otros cuidados también en lo personal, tenemos que estar bien conscientes de una situación. Es decir, el COVID-19 está presente, está allí en el ambiente, que no lo podamos ver no significa que se haya ido, es una pandemia de hecho, y va a afectar, así como lo está haciendo en gran escala ya en este momento a las entidades estatales, porque Sandy, ninguno de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque hoy se dieron casos de contagio en un juzgado precisamente civil allá ubicado en la zona 9 capitalina, entonces ninguna de los tres poderes del Estado pueden decir en este momento estamos libres de colaboradores contagiados de COVID-19, pero esto que pasa en el Estado, Sandy, puede pasar y seguramente también pasará y está pasando en las empresas privadas, puede pasar obviamente en la calle, puede pasar con cualquiera si no tenemos esas normas de cuidado personal que tú mencionas. Y aparte de ello, Julio, algo que hay que destacar es que afortunadamente estos casos en todas las instituciones, en varias empresas que también ya se han registrado, se han logrado localizar, se han logrado identificar, han seguido el protocolo de salud en este caso, se han hecho las pruebas, los traslados correspondientes y se ha evitado que se propague dentro de las instalaciones. Creo que ese es un punto bueno porque imagínate tú que una persona tenga síntomas o que ya esté entonces con el COVID-19, no dé aviso, no se tomen, por ejemplo, las medidas como la toma de temperatura y que tenga ese relacionamiento con otras personas, esto puede ser un foco precisamente de contagio, Julio, y yo creo que esto hasta el momento pues no ha sucedido de esta manera. Esto es muy cierto, no ha sucedido de esta manera, pero sí yo creo que es un buen llamado de atención y por eso como tema de análisis es excelente dar a conocer a usted que pues yo no puedo decir ninguna, pero sí muchas instituciones del Estado han estado en el foco de la contaminación. Y aquí hay que decir una cosa ya muy clara. Si quieren lo ponemos por favor en pantalla, aunque lo hemos analizado ya contigo verbalmente, podemos recapitularlo, Sandy. A ver, existen servidores públicos que por su propio trabajo, por la naturaleza del mismo, ¿verdad?, están en esa primera línea potencial de contagio del COVID-19. Y aquí nos estamos refiriendo, tú lo decías de una manera muy concreta, primero los trabajadores de la salud, son los que tienen más cercanía con esta situación. Los policías, tanto de PNC como de tránsito, pero también hoy estamos dándonos cuenta que todas aquellas personas que por su interrelación, por ejemplo, en los juzgados, en las dependencias estatales, en las municipalidades, en todas partes, llegan y se correlacionan con muchas otras personas. Si las instituciones estatales entonces, Sandy, corren riesgo y son vulnerables, lo mismo sucederá en las empresas privadas, por lo cual esto tiene que ser una alerta temprana para cada una de las empresas privadas también, para que no les suceda lo mismo. El Estado de Guatemala, además, Sandy, tendrá que aprender con esta situación, primero a convivir con potenciales contagios de sus colaboradores, pero más importante aún, Sandy, a implementar protocolos para continuar también con sus servicios, porque no puede ser que se den estos contagios como se seguirán dando y que se paralicen las actividades de las instituciones del Estado. Al final de cuentas son servicios públicos, ellos son servidores públicos. Efectivamente, Julio, y por eso hemos visto que, por ejemplo, cuando pasó en el Ministerio de Economía, en el INASIF, en el organismo judicial, en cada una de las dependencias del Estado, en cada una de las instituciones, se ha tomado la opción de que, por ejemplo, una persona se identifica, se hace el traslado correspondiente, se procede a desinfectar porque obviamente es algo que se debe hacer inmediato y luego continúan operando porque también lo han tomado de esa forma, han estado funcionando, entonces creo que también los protocolos se han ido acatando también porque recordemos que en este momento hay servicios que son indispensables y que obviamente se deben continuar prestando. Deben continuar prestando y en los lugares donde el servicio tal vez no requiere tanto, digamos, la presencia de todos en ese momento, minimizar la presencia de aquellos que no deben de estar, minimizar ese tipo de reuniones que a veces se dan interinstitucionales. Tú lo decías,
Tal vez en el servicio público es difícil lo del teletrabajo, yo lo comprendo, pero sí, por ejemplo, si me tengo que reunir con otros funcionarios, si tengo que hacer unas grandes reuniones, ¿y por qué no se hace a través de una plataforma digital, tantas que hay ahora para hacer esas teleconferencias, esas videoconferencias en las cuales no necesariamente tengo que estar presencialmente y puedo resguardar mi salud y la salud de otros? Algunos funcionarios públicos probablemente ya estén implementando esta cuestión, pero otros prefieren la tradicional reunión donde están 20, 30 ahí reunidos, y eso ¿de qué te sirve? Inclusive, ojo acá, para la 9ª legislatura, que ha estado citando a muchísimos funcionarios, inclusive del Poder Ejecutivo, quizá este no sea el mejor momento, no solo porque estamos en medio de una pandemia, sino porque ustedes mismos como legisladores pueden salir infectados. Efectivamente, entonces incluso esa es una muy buena opción, Julio, que por ejemplo las citaciones puedan ser por videollamadas, correcto, esas videoconferencias, y no necesariamente desplegar, porque por ejemplo, si necesitan una respuesta de un funcionario en el lugar donde está laborando, donde está supervisando, incluso puede allí tener el contacto, puede ocuparse en unos momentos, incluso aceptar que deleguen también ese tipo de funciones para unos viceministros u otras personas, porque sabemos que obviamente en este instante hay una emergencia que atender y que obviamente hay prioridades. Es correcto. Si me permites, para concluir este tema, y esto por obviamente después de 20 años de estar en el tema de seguridad y de justicia aquí en Guatemala, a la instancia coordinadora de modernización del sector justicia le haría el llamado de lo siguiente: así como hay cosas que hay que implementar en su momento urgentemente, como las medidas sustitutivas, las medidas alternativas, los brazaletes de control telemático, también piénselo a lo interno de ustedes, jefes de la instancia del sector justicia, ¿por qué no se pueden hacer las audiencias virtuales? Se gastaría menos tiempo, se pondría menos en riesgo a la población, se gastarían menos recursos y no habría que estar haciendo tanto traslado de reos. ¿Cuál es el problema? El tema de la firma electrónica. Bueno, pues hay que hacer los cambios en la ley y hay que buscar los consensos. Yo ahí la dejaría en este instante. Muy bien, Julio. Vamos a finalizar de esta forma el primer tema y vamos a hacer una pausa en este momento. Pero cuando regresemos hablaremos acerca de seguimientos que se hacen a tiendas, Julio. Claro que sí, especulación de precios en la pandemia. Usted tal vez el día viernes, sábado, domingo fue a comprar 4 helados y 3 chucherías y le cobraron casi 100 quetzales. Hablaremos de esto. Mientras tanto no cambie, porque nosotros a esta hora somos a la medida. Damos seguimiento entonces a estas inspecciones que la DIACO ha coordinado para verificar si en las tiendas ubicadas en la zona 7 y zona 11 capitalina se está especulando con los precios. Sí, a raíz de eso que estamos intensificando y estamos verificando tiendas en todas las zonas de la capital, así como a través de las sedes departamentales con las que cuenta la DIACO en los 22 departamentos, ¿va? Pues esa información nosotros la trasladamos allá y de todas maneras estamos haciendo apercibimientos escritos para que incorporen todas las tiendas la exhibición de precios de los productos más esenciales. De aquí a una semana, quien no haya cumplido con esa situación, entonces ya iniciamos los procedimientos pertinentes para imponer sanciones económicas que van a estar alrededor de los 211,000 quetzales por no cumplir con tener la exhibición de precios. Los operativos forman parte de la verificación de más de 500 tiendas de barrio cuyos propietarios elevaron los precios de diversos productos de consumo diario. Terrible, ¿no? Seguramente usted se dio cuenta de que pudo ir a algunas tiendas, supongo que no todas, y lo que compraba con 100 quetzales le costó 120, 130 quetzales. Así que hagamos el análisis juntos, veamos estos datos porque es importante. Sandy, la especulación aquí en Guatemala es uno de los factores que definitivamente viene conexo a lo que es la crisis del COVID-19. Y esto se pudo evidenciar, al menos de una manera muy grande, en su máxima expresión hasta el momento, el pasado fin de semana, en algunas tiendas de barrio, no en todas. Se pudo observar el aumento de precios de productos de la canasta básica, lo cual, más que la simple situación de oferta y demanda, que a veces sí eleva los precios, obedece a la especulación. Por esa razón, el usuario puede realizar las denuncias correspondientes ante la DIACO para que se investigue este particular, que no compre a precios altos y que llame a donde corresponde. ¿Y dónde es donde corresponde? Bueno, anótelo por favor. El número es el 1544 y denúncielo. ¿Se le olvidó? Ahí está en pantalla. 1544 y denuncie, por favor. Es muy importante, Julio, porque obviamente habían quejas que los productos, algunos se habían elevado durante el fin de semana, pero también días atrás
se ha registrado esta situación y estas mismas denuncias se han realizado sobre productos que se han disparado frecuentemente. Terrible. Y son productos de consumo diario. Es correcto. Y fíjate, Sandy, ¿cómo es esto? Porque siempre se le encuentra excusa a todo aquí en Guatemala. Inicialmente el aumento de los precios se decía que obedecía al aumento del precio de los combustibles. Bueno, los combustibles ahora están en una mínima expresión y aún así los precios siguen subiendo. Normalmente cuando se da esa situación de la ley de oferta y demanda y hay mucha demanda, es normal que suba un poco los precios, pero no que suba tan exageradamente. Entonces, aquí hay algunas observaciones que quisiera compartir contigo para ver cómo está la situación. Fuera de que la gente denuncie, creo que sí es muy importante que la DIACO pueda hacer este seguimiento. Pero ¿no te parecería muchísimo mejor que estos operativos de seguimiento y de verificación fuesen sorpresas, fuesen encubiertos? Porque obviamente si vas identificado como la DIACO te van a dar los precios correctos en las tiendas. Efectivamente, y lo hablábamos un poco fuera de cámara, que obviamente si ves a alguien que va identificado con la DIACO, obviamente, y preguntas algún precio, le vas a dar el precio que está en el mercado. Pero si se hace esto que tú mencionabas de una persona encubierta, por ejemplo, que fuera a comprar y que identificar, es la forma, creo que al final puedes identificar qué lugar está incrementando los precios. Exactamente. Y sabes una cosa, Sandy, yo no sé si pudiste percatarte, ¿saliste a alguna tienda este fin de semana? No. No, hiciste muy bien. Por cierto, entre paréntesis, te felicito por el tema del cabello, no por el peinado, ¿verdad? Que sea muy bonito, sino porque ahorita con el tema del COVID-19 es una de las mejores recomendaciones para las mujeres, ya que el cabello puede ser un pequeño vector también de infección temporal, ¿verdad? Ahora, cerrando ese paréntesis, te decía si habías visitado alguna tienda este fin de semana, porque fíjate que generalmente lo que pasó en muchas de ellas, hay algunos cartelitos donde se anuncian los precios de los productos. Bueno, esos cartelitos por arte de magia en algunas de estas tiendas de barrio desaparecieron. Y es muy raro ahora incluso verlos, Julio, realmente. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Se está preparando para este fin de semana. Probablemente. Bueno. Aunque recordemos que el fin de semana aparentemente las tiendas no van a estar funcionando, pero en estos días obviamente si le hace falta algo mínimo a una persona, no va a ir a un supermercado o un mercado, sino que a la tienda más cercana. Entonces también hay algunos que han incluido dentro incluso del presupuesto este incremento cuando no debería de verse como algo normal, sino que simplemente poner la denuncia, poder reportar esta situación, Julio, porque no se vale. Hay muchas familias que están enfrentando situaciones muy complicadas económicamente y que todavía tengan que gastar más, imagínate, de lo poco que tienen, gastar aún más. El lenguaje muy coloquial guatemalteco, que te sangren un poquito extra, como tú dices, gastando más, que lo dijiste de una manera muy técnica y elegante. Sí, y es que no es posible. Este es un momento, Sandy, para ser solidarios todos. Qué bueno que las tiendas estén vendiendo y qué bueno que existan las tiendas de barrio, porque vaya si no nos ayudan y vaya si no fueron importantes el pasado fin de semana. Pero de allí a que algunos, por eso aclaro, algunos, no todos, algunos serán muy responsables y muy respetables en las tiendas estas de barrio y abarroterías, algunos hayan aprovechado para lucrar con la necesidad en medio de esta pandemia, donde a veces el dinero es tan escaso. Eso es lo que no se vale. Por supuesto que no se vale, Julio, y por eso quiero que nos ayudes entonces con más información para seguir hablando acerca de este tema que es muy importante. Y recuerde, 1544, el número que usted puede denunciar algún tipo de especulación. Gracias por recordarnos ese número, Sandy. Sí, ahí tiene usted los datos en pantalla y por favor déjeme explicarlos brevemente. Hay que hacer notar que este particular, es decir, el aumento de los precios, no puede presentarse únicamente en las tiendas de barrio, sino que en cualquier otro tipo de producto y negocio que en este momento sea requerido. Así que lo que dijo mi compañera Sandy Monroy, 1544 para denunciarlo, lo más oportuno. Este es un buen momento para realizar un llamado de atención a los tenderos, a los comerciantes en general, a la no especulación. Recordemos que en época de crisis también tenemos que ser solidarios unos con otros, pues el COVID-19 también ha traído desempleo, ha traído dificultades económicas y esto es lo que están afrontando muchos guatemaltecos. Hoy por hoy, tú no sabes si, por ejemplo, eres el dueño o dependiente de una tienda de barrio, aquel señor que llega con sus 50 o con sus 100 quetzales, ¿cuánto le cuesta? O si de pronto son los únicos que tienen esa semana o en ese momento para poder darle de comer a su familia. Y es un buen punto, Julio, porque imagínate, así como ellos están luchando para seguir adelante y afortunadamente, pues bueno, tienen la fuente de ingreso que está activa, así como ellos hay muchas personas que tienen un panorama peor, te diría, porque no están trabajando, porque están luchando por poder conseguir esos alimentos, llevar el alimento a la mesa. Es momento de ser solidarios, no de aprovecharse de los demás. Eso es muy correcto. Ahí está este llamado
tan importante. Así que muchísimas gracias a todos los buenos amigos tenderos, saben que nos prestan un gran servicio, pero por favor el llamado a la solidaridad. Y el que no haga caso, el teléfono es el 1544 para denunciar. Y en otra información, hoy el presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó en un foro realizado de una forma virtual por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, AmCham. Allí compartió un poco acerca de las acciones que se estarán implementando y que se ejecutan en este instante en pro de la economía nacional. El mandatario Yamatei dio a conocer de manera virtual los planes de reactivación económica en los municipios en los que se instaló un cordón sanitario debido a la pandemia. Quiero contarles que Patzún es un pequeño municipio, fundamentalmente agricultor, ubicado en el departamento de Chimaltenango, en el occidente del país, y que es uno de los primeros lugares en donde se sintió el primer impacto de la epidemia, debido a que tuvimos que establecer un cordón sanitario para impedir que la gente entrara o saliera para lograr terminar con la contaminación del coronavirus en ese municipio. Logramos mitigar esos impactos. Se coordinaron esfuerzos interinstitucionales entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como de otras dependencias, logrando que ahora, después de que levantamos el cordón sanitario, se inicie la formalización de los agricultores, insertándolos a nuevos mercados de manera de volverlos proveedores del Estado, cosa que antes no eran. Este plan lo vamos a replicar en otros municipios que se han visto afectados por las medidas sanitarias para que podamos apoyar a las MIPYMES. También permítanme contarles que esta semana estaremos lanzando una plataforma digital que les permita aprovechar el comercio electrónico y que se puedan enlazar a nuevos mercados, pero sobre todo a servicios financieros. Sabemos que muchos emprendedores y empresarios necesitan en este momento de acceso a crédito para poder continuar con operaciones, pero sobre todo darle sostenibilidad a los empleos. En ese sentido, ya se iniciaron los desembolsos para otorgar créditos que beneficiarán directamente a las MIPYMES en varios departamentos del país. Hasta el momento ya se puso a la disposición de las cooperativas los primeros poco más de $3,5 millones de un fondo de aproximadamente 90 millones de dólares para fortalecer las empresas afectadas e indirectamente o directamente por el coronavirus. Ojo, lo estamos haciendo con créditos pasiva tasa cero para que podamos mejorar el acceso al financiamiento. Adicionalmente, afirmó que se trabaja en la creación de un aeropuerto internacional de carga que calificó como único en la región centroamericana, que contará con una zona franca, permitirá agilizar el transporte de materia prima y estará ubicado en la región sur del país. Bueno, y no sé si te parece que cuando regresemos de la pausa comercial hagamos nuevamente la clásica radiografía diaria del COVID-19 en Guatemala. Por supuesto, Julio, ya estamos esperando que tú nos puedas explicar un poco acerca de cómo se encuentran las regiones. Perfecto, Sandy. Así que quienes nos están viendo en TN23 y nos escuchan también en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, no cambien, regresamos y recuerde que somos a la medida. 132 casos nuevos de COVID-19 se registraron hoy. Así lo dio a conocer el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 132 casos positivos, siendo estos 44 femeninos y 88 masculinos. Tenemos 4 pacientes recuperados. Lamentamos el fallecimiento de 2 pacientes de sexo masculino, uno de 72 años y otro de 67 años. Hemos realizado el día de hoy un total de 1.484 pruebas. Tenemos 2.059 casos activos, 159 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 45 personas. De estas, 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19.
Esto nos da un total de 2.265 casos en el país. Así también quiero comentarles que ya se han realizado pruebas de muestreo en distintas partes del país, como Villanueva, San Miguel Petapa, Peronia, La Verbena, El Amparo, Fraijanes, San José Pinula, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, Santa Catarina Pinula, La Brigada y San Ignacio. Así también continuaremos realizándolas el día de mañana con personas de epidemiología del Ministerio de Salud en la zona 4 de la ciudad capital. Todo esto con el fin de descartar casos de coronavirus COVID-19 como parte de la fase de mitigación en la que nos encontramos como país. Recordemos que para contener la enfermedad es importante continuar con las medidas preventivas. El uso de mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento social, evitemos las aglomeraciones y por favor, no salir de casa si no es necesario. Bueno, ahí lo tiene definitivamente usted, 132 nuevos casos de COVID-19 detectados el día de hoy. Así que veamos esta información en el cuadro que usted está acostumbrado para que hagamos entonces, Sandy, esta recapitulación. Con estos 132 nuevos casos de COVID-19 se han alcanzado ya los 2.059 casos en activo en Guatemala. En total son 2.265 casos registrados. La cifra de fallecidos lamentablemente también tuvo un aumento. 2 personas perdieron hoy la batalla en contra del COVID-19 y por eso son ya 45 los que han muerto de esta enfermedad en nuestro país. Pero también es importante destacar, Sandy, que hay más personas recuperadas de la enfermedad. Hoy se ha llegado a un total de 159 guatemaltecos que le han ganado la batalla al coronavirus, como coloquialmente se le conoce. Así es, Julio, los casos siguen aumentando, 132 nuevos se registran hoy. Vamos siempre en esa curva, Julio, de crecimiento realmente, aunque hemos tenido casos donde se han reportado más aún, todavía estamos arriba de los 100 diarios. Así es, todavía estamos arriba de los 100 diarios, por lo cual nuevamente el llamado es a la reflexión para cada uno de nosotros los guatemaltecos a efecto de que tengamos los cuidados, primero en lo personal, pertinentes, luego también en nuestro núcleo familiar y por supuesto con lo que hablábamos en el primer tema de análisis del día de hoy, que tengamos el cuidado respectivo y el cuidado pertinente dentro de nuestros lugares de trabajo, porque ahí está el COVID-19. Inevitable, yo sé que a muchas personas les molesta, incluso no les gusta oír que el COVID-19 está presente, que ha venido para quedarse, que algún día tendremos, esperemos no muy lejano, una vacuna para poder defendernos de mejor manera de él. Pero bueno, también es que es innegable cuando vemos el número de contagios diarios, ver que es una realidad tangible en nuestro país. Por supuesto, Julio, es algo que debemos enfrentar diariamente y que obviamente también tomar las medidas correspondientes. Sabemos que hay varias personas que están laborando y que obviamente las medidas se tienen que aumentar. Por ejemplo, en las oficinas, no compartir insumos que son de uso personal, insumos básicos. Es correcto. ¿Qué te diría? Una grapadora. Cuestiones en las cuales obviamente por el contacto podemos estar, entonces, aunque mantengamos la distancia, en los objetos puede permanecer. Efectivamente, vamos a tener ese riesgo si estamos entonces cada uno pues prestando las cosas, utilizando, compartiendo esos insumos que son personales o deberían de ser. ¿Sabes qué interesante al final de cuentas cuando también hemos dicho que el COVID-19 ha venido no solo para quedarse, sino que nos ha cambiado la vida? Nos ha cambiado la vida de una manera bien radical. ¿Te recuerdas tú cómo en Guatemala el guatemalteco suele ser muy cortés, muy cordial, muy cariñoso y afectuoso, aquellos grandes abrazos, los besos y todo eso para saludarse inclusive en el trabajo? Bueno, eso ha desaparecido en este tiempo y yo me atrevería a decir, Sandy, que de pronto desapareció, no sé si por siempre, pero por un buen momento. Pero desde ahí empieza el tema del cuidado. O el cuidado empieza, por ejemplo, en el tema del momento de llegar a casa y despojarte de aquello que has utilizado durante todo el día, que también puede ser otro factor de infección cuando tú entras a tu hogar y entras con tu familia. Entonces, creo que el Estado de Guatemala ha estado haciendo los esfuerzos pertinentes, pero también creo que la sociedad y la población guatemalteca
al menos en su mayoría, te diría yo, sigue hoy por hoy conscientemente utilizando su mascarilla. Ojalá también conscientemente estén lavándose constantemente las manos como debe ser y no empiece a quedar esto en el olvido por una situación de costumbre, y ojalá constantemente también el gel antibacterial, el alcohol y todos estos suministros estén allí como parte del día a día, como si fuera una prenda de vestir de nosotros, algo que no debemos olvidar. Por supuesto, y yo no olvido, Julio, la palabra que una vez utilizaste, lavarse bien las manos, porque tú le decías, ¿tienen miedo a desgastarse o qué? Es una frase que no se me ha olvidado, porque es cierto, a veces hay personas que no se lavan bien las manos, que solo medio juegan el jabón y rápido se lavan, y en realidad lavarse las manos quiere un poco más de tiempo. Sandy, hoy hasta eso lo hemos aprendido con el COVID-19, voy a dejar estas hojitas acá. Hemos aprendido que el lavado de manos primero es una cosa rápida, no lo es. Hemos aprendido que si bien tenemos que frotar nuestras palmas, tenemos que frotar y lavar también la parte anterior, pero algo que no hacíamos acá en medio de nuestros dedos. Los pulgares uno por uno, ¿verdad? Y si se puede hasta un poquito más arriba de lo que es la mano, y que esto debe de durar no menos de 20 a 30 segundos, no es una cosa superficial. Es increíble cómo el COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas más. Y fíjate que algunos dicen, bueno, ¿cómo calculamos estos 20 a 30 segundos? Ah, interesante. Dime. Hay esta cancioncita, ¿verdad imagínate. Que sí? Dice que por lo menos debemos cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Y la de ping-pong nos lavamos también. las manos para poder tomar en cuenta el tiempo, entonces si lo estamos haciendo correctamente. 2 veces entonces feliz cumpleaños para calcular un tiempo estimado. Y estimado debe ser también lo siguiente, no debería hacer esto porque estamos así en un cuadro y van a decir qué feo se ve, pero si usted puedo pedir el tiro de la cámara número 2, perdonen a nuestro equipo, vean esta situación, el distanciamiento social que tiene que haber, es decir, nosotros estamos acá trabajando cercano y aún así guardamos más de ese 1,5 metros de distancia, obviamente por una situación de que necesitamos que usted nos escuche bien, nos vea bien, aquí solamente acá, en el momento en que presentamos las noticias, hacemos los análisis, la mascarilla no la utilizamos, pero si usted mira en el backstage de acá de este estudio, ahí están nuestras cosas, nuestro alcohol, nuestro gel, nuestras mascarillas, y todo es parte ya del comportamiento del guatemalteco. Por supuesto, las medidas que se deben ir adoptando también, y recordemos que hay que ir adaptando ciertas formas también, y vamos a hacer ahí una imagen para que usted veamos vea. esto, miren, no le estamos mintiendo, yo casi que me paro y le voy a mostrar que ahí está, pero usted puede ver esos frascos, esos botes, como le decimos aquí en Guatemala. de limpieza también para el set, Julio, que se nos han facilitado también, porque sabemos que obviamente tenemos que estar desinfectando constantemente las áreas, aparte de la desinfección general que se realiza también cada cierto tiempo, Julio, obviamente también tenemos que tomar las medidas. A nivel personal las hemos tomado, el gel siempre anda ahí, siempre aparte presente. del alcohol. Así es. Las mascarillas que no deben de faltar también, entonces es necesario que todos tomemos en cuenta las medidas, y que si en alguna ocasión le cuesta, piense, es su salud. Es la salud de sus seres queridos. Entonces creo que ahí es donde nos hace clic que debemos ser responsables. Totalmente. Y ahora vamos con lo que siempre le gusta a los guatemaltecos ver, es decir, bueno, primero, gracias a todo nuestro equipo de producción, son veloces, son tremendos, y sí, véalo, no le estamos mintiendo, es necesario cuidarse. Ahí está, las regiones, ¿cómo están? Y al día de hoy, la región de Guatemala, número 1, Chimaltenango, Zacatepeques, registra 1,572 casos, mientras que la región número 2, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, tiene 7 casos más para el día de hoy. Sandy, llegaron a 227. La región número 3, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, se mantiene con los 177 casos reportados el día de ayer también. La región número 4, comprendida por Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, vio un aumento dramático, 9 casos más, llegaron a 119. Finalmente, la región número 5, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, registró un caso más y alcanzaron los 170 casos confirmados de COVID-19 en Guatemala. Total, entonces, con estos casos registrados, que ya son 2,265 casos, yo creo que nadie puede decir que el COVID-19 es algo pasajero, que el COVID-19 es algo que se debe tomar a la ligera. Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que tener nuestras actividades, pero tenemos que cuidarnos definitivamente de él también. Por supuesto, Julio. Ya ha visto usted entonces los casos, cómo las regiones se encuentran también.
No hay que asustarnos de sobremanera. Recordemos que si nosotros tomamos las medidas correspondientes, vamos a ayudar también a que esta enfermedad se vaya frenando, que los casos vayan disminuyendo, Julio. Es la única forma en la que podemos hacer. Si usted no tiene necesidad de no salir de casa, no lo haga, cuide a mantenga los las mayores. medidas, efectivamente. Y además, Sandy, estamos, si me lo permites recordarlo, en este mes de mayo, en lo que queda de él, y por lo menos las primeras 2 semanas del mes de junio, las que se han estimado como la parte más álgida de esta primera ola en cuanto a la potencial escalada de casos de COVID-19. Dependerá que esa curva no sea tan alta si nosotros hacemos caso de estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque es que el siguiente contagiado puede ser cualquiera de nosotros. Imagínese usted eso. Grave, la verdad. Bueno, vamos a concluir con este tema. Hay otras noticias que le queremos dar a conocer también, pero será después de la pausa. Le agradecemos permanecer acá en su programa A la Medida. ¿Sabe usted que autoridades de la comuna capitalina están trabajando ya en un proyecto para poder abastecer nuevamente de agua y restablecer de una forma regular el servicio en todo lo que es la zona 21 capitalina? Si quiere más información, aquí la tiene, en A la Medida. Lo que hemos estado trabajando es al lado de Empagua para poder hacer 2 acciones muy puntuales. La primera es que hoy, con la llegada de las lluvias, vamos a poder incrementar el abastecimiento. Ya hoy estamos viendo los números de los litros por segundo que estamos abasteciendo. Ya estamos llegando a 3.800 litros por segundo, eso está bien y esperamos que conforme el invierno siga avanzando logremos superar los 4.000 litros por segundo. Eso nos va a permitir poder hacer más regular el abastecimiento en toda la ciudad. Y particularmente en zona 21 y en Macuyú 1, que es donde se han venido haciendo estos requerimientos, estamos colocando próximamente un monitoreo específico para poder saber cómo y de qué manera se está comportando. Los beneficiarios al bono familia serán entregadas las facturas, pero únicamente de forma física, así lo han aclarado las empresas distribuidoras del servicio de energía eléctrica, para que de esta forma puedan tener la información y se puedan inscribir a dicho programa. Ivette Zambrano, representante de la empresa eléctrica de Guatemala, indicó que las facturas se iniciaron a emitir el pasado lunes 18 de mayo para finalizar el 16 de junio. Por lo tanto, en este plazo, los beneficiarios del bono familia serán informados si son candidatos o no a los 1,000 quetzales distribuidos por el Ministerio de Desarrollo ante la situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Es decir, que si en esta primera semana nuestros clientes no han recibido aún la factura con el texto de eres candidato a bono familia, eso podrá ocurrir el resto del mes e incluso durante el mes de junio. Si nuestros clientes tienen duda de saber cuándo les vamos a llegar a hacer la lectura e imprimir la factura para entregárselas, pueden hacer la consulta en su factura, las últimas que tienen, en donde dice fecha de emisión de factura. Entonces, eso también es importante. Algo muy importante es que lo que valió aquí para hacer la clasificación de clientes por parte de las autoridades, esos no los eligió EXA, sino que los eligieron las autoridades gubernamentales, fue a todos aquellos clientes que consumieran hasta 200 kilovatios hora en el mes de febrero de este año. Es decir, no fue la facturación ni lo que consumieron en marzo, ni abril, ni lo que va a llegar ahorita. Zambrano señaló que únicamente la factura de energía eléctrica física será la que contendrá la información del beneficio, ya que aquellas facturas que estén inscritas para recibirse por correo electrónico o se impriman en bancos no serán válidos para registrarse en las páginas habilitadas por el Ministerio de Desarrollo. Siempre en concordancia con este tema, ¿sabe usted que los beneficiarios potenciales del bono familia siguen inscribiéndose a través de los 3 métodos que existen? Pero también el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un llamado para que cualquier persona que usted vea que trata de estafarlo, de timarlo o de engañarlo con este tema, pues usted lo pueda denunciar. Así que vea esta importante información ahora. A partir del lunes 18 de mayo se dio oficialmente
el inicio del bono familia. En este caso, las personas al recibir su factura con el texto que son candidatos a este beneficio deben inscribirse por diferentes modalidades. Según el Ministerio de Desarrollo, hasta este día miércoles son alrededor de 175,000 personas las que se han inscrito. Siendo el tercer día, llevamos ya alrededor de 175,000 personas enroladas, es decir, ha habido una afluencia masiva que ha superado la expectativa que nosotros habíamos planteado. El programa beneficiará a 2 millones de usuarios de energía eléctrica que recibirán en su factura el texto que son candidatos al bono familia, que consiste en la entrega de 1,000 quetzales. El beneficio consiste, luego de inscribirse, en recibir un código que podrán colocarlo en un cajero automático o bien realizar compras en supermercados o cualquier lugar en donde acepten POS o bien en algún banco del sistema. De la misma manera son 1,000 quetzales los que cada una de las personas beneficiadas recibe y este beneficio será acreditado cada mes durante 3 ocasiones, es decir, para mayo, junio y julio respectivamente. Sin embargo, las empresas de energía eléctrica han indicado de que se tiene hasta el 16 de junio para recibir la factura con este texto. Hemos finalizado este programa y le queremos agradecer a usted por siempre acompañarnos. Feliz noche, que descanse. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao.